Hola, buenas noches. Nosotros somos el equipo número 16 y vamos a hablar de nuestro autor Mario Vargas Llosa. Aquí tenemos una foto de Mario. Aquí tenemos nuestro índice que tiene una introducción, biografía, obras representativas, contexto histórico, análisis del texto, nuestras conclusiones y nuestras referencias. Obras representativas. Formado en el marco generacional del 50, su primer libro es de 1959, la colección de cuentos titulada Los Jefes. Mario Vargas Llosa es uno de los novelistas hispanoamericanos de mayor fama mundial, y acaso el que ha escrito el mayor número de novelas de altísima calidad. Como narrador, Vargas Llosa maduró precozmente. La ciudad y los perros, en 1963, es la primera novela peruana completamente moderna, en recursos expresivos. La Casa Verde en 1966, Los Cachorros de 1967 y La Conversación en la Catedral de 1969 lo ungieron como uno de los protagonistas del boom de la novela hispanoamericana de los años 60 y como el más característicamente neorrealista del grupo, como un virtuoso técnico de enorme influencia internacional. No cabe duda que la narrativa ocupa el lugar central de su abundante producción, su magistral destreza técnica, su capacidad para hacer de cada una de ellas un mundo sólido capaz de autosostenerse y el hecho de otorgar una total autonomía al quehacer narrativo son sus virtudes centrales. En todos sus libros, inclusive los que, como Pantaleón y las visitadoras o la tía Julia, el escribidor podrían ser considerados menores, la forma adquiere el más alto grado de importancia. Su producción narrativa se inició en 1959 con los cuentos de los jefes y alcanzó su resonancia internacional con la novela La ciudad y los perros en 1963, Premio Biblioteca Breve de 1962, reflejo y denuncia de la organización paramilitar del Colegio Leoncio Prado, donde el autor había realizado sus estudios secundarios. El ambiente cerrado y opresivo de aquel colegio militar de Lima parece comprender toda la violencia y corrupción del mundo actual. Los perros del título son los alumnos de primer año, sometidos a crueles novatadas por parte de los mayores. Dejando a un lado su problemática social y ética, la novela muestra una asombrosa madurez por el trazo ambiguo y mudable de los personajes, por la precisa descripción de los ambientes urbanos, por su trama sinuosa y por el hábil tratamiento del tiempo narrativo. Personajes y acciones intensifica su brutal e impactante realismo y el teatro de una violencia explícita subyacente. Su consolidación literaria llegó con La Casa Verde en 1966, verdadera exhibición de virtualismo literario, cuya prosa integra abundantes elementos experimentales, tales como la mezcla del diálogo y la descripción, y la combinación de acciones de tiempos diversos. El relato, que transcurre principalmente en un burdel, presenta varias historias paralelas como un montaje sumamente complejo, con yuxtaposición de planos temporales y cambios de puntos de vista. Ensayo y teatro. Aparte de su obra narrativa, Vargas Llosa ha desarrollado una sostenida labor crítica y es autor de originales y profundos estudios sobre diversos autores y cuestiones literarias. Entre ellos destacan García Márquez, con Historia de un desidio en 1971, dedicado a una singular interpretación del autor de Cien años de soledad. También La orgía perpetua de Flaubert y Madame Bovary en 1975, sobre el novelista de La verdad de las mentiras en 1990, entre muchas otras. Sus historias han sido finalmente estructuradas, sin embargo, incluyen humor y comedia. La mayor parte de sus textos los desarrolló fuera de Perú. Esto le dio una perspectiva más general de ese país, del cual escribió repetidamente. Sus relatos más importantes han sido de los cuales hablaremos. Y bueno, pues aquí tenemos algunas de sus obras y les hablaré de La fiesta del chivo.
En la segunda mitad del siglo XX se incrementa la influencia del capital de Estados Unidos a través de América Latina debido a la exportación de productos agrícolas y mineros. Entre los años 50 y 70 existen varios regímenes militares en América Latina, produciéndose así la Revolución Cubana, llevando al poder a Fidel Castro en los años de 1959, lo que influye a la aparición de guerrilleras procomunistas en otras partes de América. Mientras tanto, en Perú se ponía en marcha un plan de modernización de las ciudades, lo que alentó a la migración de las personas que vivían en el campo a la ciudad. Pero los constantes golpes de Estado generaron un clima de inestabilidad. En ese entonces, Manuel Prado, que gobernó de 1959 a 1962, y Fernando Blaude, quien gobernó de 1963 a 1968, fueron los que trajeron un poco de tranquilidad al país, pero la desatención del Estado y la pugna por el petróleo ocasionó un nuevo golpe liderado por Juan Velasco Alvarado. En este contexto surge en Latinoamérica lo que se conoce con el nombre de boom. Y bueno, el boom fue hecho para referirse a un grupo de escritores que tuvieron una gran difusión y éxito internacional no visto hasta entonces. Entre sus representantes figuran Carlos Fuentes, que vive en México, Julio Cortázar, que es de Argentina, Gabriel García Márquez, de Colombia, y por supuesto Mario Vargas Llosa, de Perú. El boom latinoamericano constituía a la exclusión literaria de las letras hispanoamericanas. Obras que escritores de la talla de Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa se leían en todas partes del mundo. Las editoriales solían publicar estas obras en grandes formatos, incluso se traducían a otros tipos de idioma. Los antecedentes históricos del boom están estrechamente vinculados a la tensión política vivida durante los años de 1960 y 1970. El clima político fuertemente influenciado por la Guerra Fría sirvió de antesala para los escritores del boom y dio paso a una corriente de ideas e ideologías que definió el contexto de lo que más tarde se conocería como boom latinoamericano. El boom latinoamericano fue de mucha importancia, ya que fue una manera de expresar y protestar las políticas que los gobernantes estaban llevando en cada uno de sus países. De igual manera, cambiaron los paradigmas que tenía la población de lo que hasta entonces esperaba literariamente. En su mayoría se leían libros de religión, y esto hizo que hubiese una revolución en la forma de pensar de todos los pueblos latinoamericanos. Es así como se convirtió el boom latinoamericano en un gesto de vanguardia, principalmente en Estados Unidos. De igual manera, abrió grandes puertas a la literatura latinoamericana en diferentes países, se convirtió rápidamente en referencia literaria en el mundo hispano y fue de él mediante sucesivas traducciones y ediciones a lo largo del globo terráqueo. En particular, el público estadounidense fue impactado por las obras del boom en un contexto político mundial muy retador como lo fue en la Guerra Fría, cambiando incluso los paradigmas del momento respecto a la interpretación y el rol de los escritores de la sociedad. A su vez, hubieron características principales para el boom latinoamericano. Una de ellas fue la perspectiva múltiple, donde los hechos son narrados por diversos personajes desde su propia perspectiva. La segunda fue la incorporación de realismo mágico y lo real maravilloso, lo cual permite describir la exuberancia y la belleza de la naturaleza americana que, unidos a hechos inverosímiles, crean un mundo nuevo. En este mundo, lo más cotidiano aparece como un hecho sobrenatural y lo extraordinario como algo que ocurre todos los días. Siguiente, el monólogo interior, que permite expresar los pensamientos y sentimientos profundos del narrador y de los personajes. Uso de distintos tiempos narrativos, pasando del presente al pasado y de este al futuro con lo más absoluto natural. Por último, la exploración de temas de carácter universal, la incorporación de personajes
Entre otros, Mario Vargas Llosa es el principal representante de este carácter literario. Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Es un prolífico escritor, conferencista internacional, periodista y guionista nacido en Arequipa. Estudió Derecho y Letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Obtuvo un doctorado en Filosofía y Letras en Madrid. Además, escribe diarios prestigiosos como El País de España. Fue candidato a la presidencia de la República en el año de 1990 y recibió el Premio Nobel en el año del 2010. Las críticas de su literatura abarcan múltiples campos de política, los problemas sociales, los sucesos históricos, las experiencias y frustraciones juveniles. También utiliza una técnica narrativa muy rica y variada como el monólogo interior, la perspectiva múltiple de los vasos. Mario Vargas Llosa pasó su infancia entre Cochabamba, Bolivia, y las ciudades peruanas de Piura y Lima. El divorcio y posteriormente con reconciliación de sus padres se tradujo en frecuentes cambios de domicilio y de colegio. Entre los 14 y los 16 años estuvo interno en la Academia Militar Leonce Prado, escenario de su novela La ciudad y los perros. A los 16 años inició su carrera literaria y periodística con el estreno del drama La huida del Inca en 1952, pieza de escaso éxito. Poco después ingresó en la Universidad de San Marcos de Lima, donde cursó sus estudios de literatura. Desempeñó múltiples trabajos para poder vivir sin abandonar sus estudios, desde redactar noticias en una emisora de radio hasta registrar cuerpos en el Cementerio General de Lima. En 1955, el escándalo que provocó al casarse clandestinamente con su tía política Julia Urquidi, episodio que inspira en la novela La tía Julia y el escribidor, agravó aún más su situación y hubo que recurrir a algunos amigos para aliviar su penosa situación doméstica. En la capital peruana fundó Cuadernos de Composición entre 1956 y 1957, junto con Luis Gobiza y Alejandro Oquendo, y luego la Revista de Literatura en 1958 y 1959, erigiéndose en estas publicaciones como abanderado en un grupo que reaccionaba contra la narrativa social y documentalista de aquel entonces. A finales de los años 50, pudo finalmente viajar y establecerse en Europa, donde empezó a trabajar en la radio-televisión francesa y fue profesor de Queen Mary College de Londres. A la edad de 23 años, publicó su primera obra, que se llamó Los Jefes, en 1959, y con la novela La ciudad y los perros, en 1963, se ganó ya un prestigio entre los escritores que por aquel entonces gestaban el inminente boom literario iberoamericano. Vargas Llosa acabaría figurando entre los autores esenciales de aquel fenómeno editorial y se le situó por su relevancia en primera línea, junto a narradores de la talla del colombiano Gabriel García Márquez, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar, Ernesto Sabato y el uruguayo Mario Benedetti. El éxito de esta novela y el espaldarazo que supuso a su carrera literaria le permitió dejar atrás una etapa de precariedad y bohemia. En el viejo continente, Vargas Llosa estableció su residencia, primero en París y luego en Londres, en 1967, de donde se trasladó a Washington y a Puerto Rico. La labor de Mario Vargas Llosa como crítico literario se refleja en ensayos como García Márquez, Historia de un desidio, en 1971, y La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary, en 1975.
En 1976, con José María Gutiérrez, codirigió la versión cinematográfica de su novela Pantaleón y las visitadoras. En 1977 fue nombrado miembro de la Academia Peruana de la Lengua y profesor de la Cátedra de Simón Bolívar en Cambridge. En el terreno político, su ideario sufrió con los años profundas mutaciones. El rechazo visceral a toda dictadura y el acercamiento a la democracia cristiana caracterizaron su juventud. En los años 60 pasó desde un explícito apoyo a la Revolución cubana del Che Guevara y Fidel Castro hasta un progresivo distanciamiento del comunismo, llegando a la ruptura definitiva con el gobierno de Fidel Castro a raíz del llamado Casa Padilla en 1971. Española. El tiempo acabó convertido en un firme defensor del liberalismo, aunque sin renunciar a los avances sociales conseguidos por el progresismo. En los años de los 80 llegó a participar activamente en la política de su país, impulsor del partido Enfrente Democrático, cuyo programa combinaba el neoliberalismo con los intereses de la oligarquía tradicional peruana. Mario Vargas Llosa se presentó como cabeza de lista en las elecciones peruanas de 1990, en las que fue derrotado por Alberto Fujimori. La fiesta del chivo, un clásico contemporáneo, relata el fin de una era dando voz, entre otros dos personajes históricos, al implacable general Trujillo, apodado el Chivo, y al sosegado y hábil doctor Balaguer. La fiesta del chivo comienza cuando Urania Cabral regresa a la República Dominicana en 1996, después de que su padre, un exfuncionario del gobierno de Trujillo, se enfermara. Ella rompió el contacto con sus parientes dominicanos cuando se fue a una escuela católica en los Estados Unidos. A los 14 años, en 1961, se graduó de la ley de Harvard y actualmente trabaja como abogada, pasando su tiempo haciendo ejercicio, trabajando y leyendo sobre la era de Trujillo. Cuando se dirige a su padre, ahora inválido y postrado en cama, le habla sobre los errores del régimen, a medida que llega a comprenderlos, preguntándose en voz alta cuándo sabía y cuán cómplice era de esos horrores. Su tía y sus primos también se reúnen en la casa y la castigan por romper lazos con su familia. Capítulos alternos cuentan la historia de Rafael Trujillo, de 70 años, también conocido como el Chivo, y el día de su asesinato en 1961. Un hombre obligado a la rutina comienza su último día de vida a las 4 de la mañana, con media hora de ejercicio vigoroso, seguido de bañarse, afeitarse y vestirse, mientras escucha varios noticieros patrocinados por el Estado. Las principales preocupaciones políticas de Trujillo son las sanciones económicas impuestas a la República Dominicana y las crecientes tensiones entre su gobierno y la Iglesia Católica. Personalmente está experimentando una crisis de virilidad, incontinencia acompañada de impotencia. Recibió un diagnóstico de cáncer de próstata y lo rechazó, negándose a desafiar su viril imagen de sí mismo. Decide llevar a una mujer a su casa de caoba esa noche, aunque esta vez decide ir un día antes y se retrasa cuando la mujer no la acompaña. La ruta de Mahogany House no está asegurada y sus asesinos, capaces de predecir su rutina casi al minuto, acechan en el camino. La conspiración para asesinar a Trujillo es planeada y llevada a cabo principalmente por solo 7 personas, que tienen una variedad de motivos para organizar un golpe de Estado. Cuando Trujillo finalmente aparece, el primer auto lo atropella y lo mata en una lluvia de disparos, y los segundos 2 autos lo siguen un poco después. El general Román, que prometió iniciar una toma de posesión militar después de la muerte de Trujillo, no cumple, y los asesinos son perseguidos sistemáticamente, y con la excepción de 2, encarcelados y asesinados. El presidente Balaguer, que consolida el poder después, aclama a los asesinos restantes como héroes.
e intenta alejar el barco del estado del trujillismo y llevarlo a una reforma democrática. En los capítulos finales de la novela, Urania revela lo que la llevó a abandonar la República Dominicana. Su padre la envió a Trujillo diciéndole a Urania que la estaba enviando a una fiesta, cuando de hecho le había enviado a su hija virgen de 14 años para servirle al dictador sexualmente, con la esperanza de restablecer las buenas gracias de Trujillo. Después de revelar la verdad, Urania se prepara para regresar a Nueva York. Esta vez ella deja la puerta abierta a las relaciones familiares. Si su sobrina le escribe, ella decide que le contestará. Cinco esquinas. La novela comienza con una escena de amor lésbico entre Marisa, la esposa de Enrique Quique Cárdenas Somerville, un rico empresario minero peruano, y Chabela, a su vez esposa de Luciano Casabellas, reputado abogado y amigo de Cárdenas. Sin embargo, aunque esta relación entre las mujeres se desarrolla a lo largo de cinco esquinas, no es la historia central. Esta última gira en torno al chantaje del cual es víctima Quique, en efecto, a instancias del doctor, personaje que se asemeja mucho a Vladimiro Montesinos, el nefasto asesor del presidente Alberto Fujimori. Rolando Garro, director del diario amarillista y del Corazón de Destapes, trata de extorsionar a Cárdenas con unas fotos de este en compañía de unas prostitutas. Cárdenas se niega a pagar la cantidad solicitada por Garro, por la cual es expuesto al escenario público en Destapes a través de varios reportajes que llevan a cabo periodistas de la revista, entre los que destaca la Retaquita, un personaje que tendrá gran relevancia al final del relato. Paralelamente, el asesinato de un personaje relacionado con los manejos turbios de Garro y el doctor da lugar a un tráiler dentro de cinco esquinas, que termina acaparando la atención del lector. A su vez, entre capítulo y capítulo, Mario Vargas Llosa inserta comentarios sobre los sucesos políticos de los años 90 en Perú, la corrupción imperante entonces, y como el régimen se aprovecha de los diarios amarillistas, la llamada prensa chicha, para tratar de destruir a sus opositores. El análisis que vamos a hacer es sobre esta obra, Cinco esquinas. Y bueno, nosotros nos basamos en el capítulo 2 de esta obra para hacer el análisis, el cual les leeré un poquito. Análisis del texto Cinco esquinas. Es una novela con 22 capítulos que tiene un fácil diálogo y un ritmo acelerado, en donde el escritor usa elementos de género de la novela negra para hacer una nueva trama con giros policiales. Comienza la obra con la amistad de dos mujeres en la que en una noche se ven envueltas en una relación lésbica, pero después pasa a ser un tema policial, el misterio en que se sumergía la sociedad de Perú mientras estaban en los últimos meses del gobierno de Alberto Fujimori y de Vladimiro Montesinos. Es una novela que trata los temas de corrupción y de miedo durante el gobierno de este presidente. Se hace un análisis de los personajes en unos años de confusión, en donde el presidente parecía un dictador y en donde las revistas solamente divulgaban noticias sensacionalistas de las actividades terroristas de un sendero luminoso. El nivel de escritura. Una de las técnicas que aparece de manera recurrente en la obra de Mario Vargas Llosa es la técnica de los vasos comunicantes. Consiste en inventar dos historias que se tocan, que se están desarrollando una al lado independiente, pero hay una especie de clima común que las envuelve. Sin embargo, muy a menudo las tramas funcionan como senderos que se bifurcan y son más de dos las historias que coexisten en un mismo relato. Esta novela, según la crítica peruana María Elvira Luna, también se cruzan y se mezclan al menos 5 cautivantes historias, a saber, la historia del periodista implacable de la prensa amarilla Rolando Garro,
director del Pasquín Destapes, la del matrimonio de Chabela y Luciano, la de sus íntimos amigos Marisa y Quique, la historia heroica de la Retaquita y la del trágico recitador Juan Peineta y su fiel gatito Serafín. Otro recurso para captar la atención del público consiste en integrar preguntas dentro del texto. Literatura y sexo. Cada una de las tramas permite aproximarse a uno de estos dos ámbitos. Como ya lo mencionamos, Mario Vargas Llosa en su narrativa explora las pistas del amor y del erotismo, pero aquí decide enfocarlo desde la perspectiva de dos mujeres que se inician a los placeres lésbicos. Como afirma el propio escritor, se trata de una novela llena de erotismo, porque es un síntoma de alta civilización. Bueno, pues este texto es de género literario, es una novela, en el idioma español, su fecha de publicación fue en el 2016, casi es más bien la última obra de Mario Vargas Llosa. Y bueno, como dato curioso, pues Cinco Esquinas se llama así porque es un barrio del Perú donde vivía gente de alcurnia y convergen 5 calles de distintos lugares. Y bueno, como rasgo pues tenemos el psicológicos, cuando dice yo no me presto a canalladas ni bajezas, simplemente conviene que sepa a qué atenerse, sus enemigos se valdrán de estas y peores inmundicias para intimidarlo y exigirle Dios sabe qué. Y bueno, pues aquí lo entiendo yo porque pues el señor, el de Destapes, pues trata de pues de cierta forma intimidar o jugar con él, con Quique, y trata de hacerle creer a él que pues está de su lado cuando no es así, cuando verdaderamente pues lo que busca pues es chantajearlo para que pues le dé dinero. Entonces aquí se me hace que juega con sus emociones y por tal motivo pues creo que está bien esa parte de lo psicológico. Así lo hace y lo soborna, y pues de esto trata también pues esta historia. Y bueno, pues en rasgos sociológicos, cuando dice un hombre que a través de sus empresas, que mientras muchos huyen asustados por el terrorismo y se llevan su plata al extranjero, usted se queda aquí trabajando y creando empleo, resistiendo el terror y levantando a este país. Y bueno, pues aquí me gustó porque pues se ve un poquito la clase en cuanto las distinciones, porque por ejemplo pues el señor Cárdenas, que Cárdenas pues es un ingeniero y pues que le va muy bien, y en este caso pues por eso mismo tratan a él de sobornarlo, y toda esta trama de esta historia que pues así se llama, ¿no? Por querer tener dinero, pues se utilizan, ¿no? Estas cosas para tratar de quitarle, ¿no? O pedirle algo. Y bueno, espero que realmente les guste esta obra, que me hayan entendido un poquito de lo que les compartí, y espero que les guste y tengan la intención de leer el libro. Muchas gracias. Y bueno, ya para concluir, hablamos un poco acerca de la vida de Mario Vargas Llosa, conocimos algunas de sus obras, el contexto en el que vivió. Él fue un gran escritor, uno de los principales escritores para su país. Fue alguien que ganó el premio Nobel. Su escritura fue muy importante, ya que era una crítica social para poder dar a conocer la situación que en ese entonces se vivía. Y más que nada, Mario Vargas Llosa fue un principal escritor para su país, para poder sacarlo adelante
Él siempre vio por su país y vio toda la manera en que se estaba viviendo en ese entonces y siempre ayudó para poder ser mejor. Y bueno, estas son algunas de las referencias que obtuvimos. Creo que sería todo. Muchísimas gracias. Hasta luego.